Chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿se me escucha? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Profe, buenas Anime. tardes. Si se le Sí, escucha. profesora, buenas tardes, se lo escucha. ¿Qué tal, Eric, Luis? Y también creo que fue Consuelo. Jóvenes, estaba desde las 3:25 ingresando, pero por ahí creo que he tenido un desperfecto, disculpen. Vamos a comenzar, ¿sí? Espero que estés bien y sobre todo que te haya ido bien también en tu examen. Voy a pasar a compartir la diapositiva, ¿sí? Acuérdate que hasta la semana anterior, semana 7, hemos estado viendo, ¿no? Desde conceptos preliminares hasta lo que es teorías de argumentación, ¿no? La lógica. A partir de esta semana 8, vamos a desarrollar lo que en la semana 1 se te ha mencionado así de manera descriptiva, que son las disciplinas. ¿Se acuerdan? ¿Cuántas disciplinas habíamos visto en total? ¿Se acuerdan? La semana 1. Habían muchas disciplinas que habíamos visto con su objeto de estudio, ¿sí o no? A ver, ya compartido, a ver, ¿me confirma si se ve la diapositiva y si se escucha bien? ¿Me avisan? Sí se ve y sí se escucha, profesor. Sí, profe. Ah, ya, correcto. Jóvenes, siéntanse libres de prender y apagar su cámara, ¿no? Porque siempre es bueno prender y luego apagar por no sé qué cruce y contestar. Y por el chat también, a ver, voy a ponerlo acá a un costado para estar viendo también sus respuestas, ¿no? Como les decía, en la semana 1, aparte de ver las características, las condiciones que se presentaron para la aparición de la filosofía, el paso del mito a logos, habíamos visto, ¿no? Y también las definiciones, obviamente, de la filosofía, tanto desde una definición clásica como la de Aristóteles, ciencia teorética, ¿no? De la filosofía, como una definición contemporánea de Wittgenstein, ¿no? La filosofía como actividad, ¿no? Entonces, ahí habíamos visto esas dos definiciones y a partir de esta semana vamos a ver las disciplinas, pero ya en su amplitud, ¿sí o no? Por ejemplo, tú ves en la pantalla, por ejemplo, la disciplina de la nociología. Este nombre no es ajeno a ti, ¿no? Tú ya lo conoces. Es más, también puedes definirlo de manera, ¿cómo se decía esa definición cuando se separaba por los términos prefijos, sufijos, raíz? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se le decía ese tipo de definición? Por el chat también puede contestar, para que estén ahí ¿Etimología? atentos. Exacto, etimología. No sé quién lo ha dicho, no salió el nombre. Etimología, muy bien, etimología. Yo, profe, yo. Exacto. Así. Ah, ya, Luis. No sé por qué, ¿no? Algo ahí por ahí, creo que en mi red, o no sé, está como que no se ve. Bueno, ya. Sí, muy bien, Luis. Etimología. Es una manera, la etimología es un tema aparte que también, si no me equivoco, no sé si en mis tiempos, pero ahora se ve también en razonamiento verbal, ¿no? Cuando ustedes ven las raíces, ¿no? Las raíces, la palabra, ¿cómo se dice? La raíz, la palabra de la cual se deriva, ¿no? El sufijo, el prefijo, ¿no? Entonces, de esta misma manera podemos hacer una definición etimológica. Nociología viene de gnosis, ¿no? Los gnósticos, por ejemplo, que significa conocimiento. Mientras que logos tiene variada, ¿no? Pero que al fin y al cabo es lo mismo. Por ejemplo, cuando tú lees un manual y dice, la nociología es la teoría del conocimiento, allá, entonces logos significa teoría, correcto. Pero también tiene otros significados, ¿no? Como, por ejemplo, tratado, ¿no? Estudio, son sinónimos, e incluso significa palabra, el logos, ¿no? Acuérdate que en la etapa mitológica, previo a la filosofía, digamos que toda transmisión de conocimiento era vía oral, ¿no? Y luego cuando ya empieza a usarse, por así decir, la razón, empieza la etapa filosófica, por ponerlo en esos términos, es el uso de la palabra, ¿no? Incluso por escrito. Bueno, eso recordando un poco, entonces cuando tú ves esta diapositiva, la segunda, se ve, ¿no? Donde está ahí Snoopy con Charlie Brown, ¿se ve esa diapositiva? Sí, profesor. Ah, ya, entonces vamos bien, quiere decir que se está deslizando bien. Por ejemplo, ahí tú tienes un fragmento de este cómic o historieta que se llama, o se tradujo como Charlie Brown, ¿no? Con este personaje del perrito de Snoopy. ¿Por qué te lo han colocado aquí? Porque, bueno, como tú puedes ver ahí, están los elementos. Elementos es como decir las partes de esta teoría
del conocimiento, ¿no? Tenemos, si es que hablamos del conocimiento, vamos a hablar de un proceso del conocimiento en donde se involucran agentes, ¿no? Por ejemplo, hay alguien que tiene que conocer, ¿sí o no? Y desde luego habrá algo que se deja conocer, por ponerlo en esos términos. En ese sentido, el primer elemento, claro está, es el sujeto. Luego está el objeto, ¿no? Pero ese sujeto, ¿no? Se entiende que es un sujeto con sus facultades, ¿no? Es decir, ¿qué facultades? Ya en la época moderna habíamos estudiado que hay las facultades, ¿no? Racionales, el pensamiento, ¿no? ¿Sí o no? Descartes, por ejemplo. Y también están las otras facultades, así como tenemos facultades racionales con las cuales tú desarrollas tus ejercicios de razonamiento verbal, ¿sí o no? De manera deductiva, ¿te acuerdas? Las inferencias deductivas. ¿Cuáles serán las otras facultades que te permiten conocer? ¿Te acuerdas? ¿Sí? Facultades ¿Cómo sentir racionales. experiencia? Exacto, facultades sensitivas, la experiencia. Porque acuérdense que habíamos visto a Descartes, ¿no? Locke, y luego Kant era la síntesis. Y Kant decía, ¿no? Necesitamos ambas. Ahorita vamos a recordar también a Kant, porque en este tema en esta disciplina de la nociología, está involucrado también Kant, ¿no? Tanto Kant, Locke y Descartes hablan de la nociología. Acuérdense que la nociología era la disciplina protagonista de la época moderna. Y esa época nosotros ya lo hemos visto. Ahora solo vamos a ampliarlo. Entonces, muy bien. Claro, se entiende un sujeto cognoscente. Cuando se le dice cognoscente, se sobreentiende que es un sujeto que está en sus facultades, tanto racionales como sensitivas, ¿no? Bueno, hay personas que tienen los 5 sentidos, otras tienen 4, ¿no? Por ejemplo, las personas videntes o aquellas que no ven, también conocen, ¿no? Pero no ven, tienen una facultad sensitiva menos, pero pueden conocer. Igual también aquellas que no oyen, ¿no? Pero tienen mínimo 3 o 4, pero las tienen. Y luego también se entiende un sujeto cognoscente en sus facultades, ¿no? En sus facultades cognitivas, racionales. Cuando se dice sujeto cognoscente, se habla de ese sujeto, ¿ok? Ahora, tenemos un objeto cognoscible, esto significa un objeto que se deja conocer, que podemos percibir, que podemos llegar a decir algo de ese objeto. ¿Cómo se decía en lógica o en teorías de la argumentación decir algo sobre la realidad? ¿Cómo se le dice en nuestro lenguaje filosófico? ¿Se acuerdan? Decimos, ¿no? La mesa es blanca. ¿Eso qué cosa era, jóvenes? Lógica digamos, en teorías de la argumentación. La mesa es blanca. Hoy es martes. ¿Qué era eso, jóvenes? Lógica, lógica, jóvenes, acuérdense. Premisa 1, premisa 2, tenemos también una conclusión. ¿Se acuerdan? Y es aquello lo cual podemos decir verdadero o falso. Por ejemplo, hoy es martes. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Proposición. Muy bien, proposiciones, porque solo las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas, ¿sí o no? Perú es un país africano, es una proposición, pero lógicamente es falsa, ¿sí o no? Acuérdate que lo falso y lo verdadero solamente es adjudicado a las proposiciones, muy bien, y los tipos de proposiciones son las premisas o las conclusiones. Y claro, toda esa estructura o todo ese conjunto de premisas o proposiciones es la inferencia. Y solo esa estructura se le puede decir válido o inválido, ¿no? Ahí está la diferencia que siempre debemos recordar, ¿sí? Bueno, te decía esto porque cuando nosotros conocemos un objeto, este objeto se entiende que está en la realidad y podemos captarlo, ¿no? Y a través de un lenguaje nosotros podemos decir, no, es un perro blanco, un perro negro, un gato grande, un gato pequeño, gato bonito, gato travieso, ¿no? El gato es travieso, por ejemplo, etcétera. Lo que podemos ver, percibir, conocer. Como dice aquí, ¿no? Objeto es todas las cosas que existen en la realidad. Cuando dice todas las cosas, jóvenes, es exactamente eso, todas las cosas. Aquí el ejemplo es un perrito, Snoopy, ¿no? Pero cuando se dice objeto, tomémoslo entre comillas, porque el objeto puede ser tanto un animal, puede ser otra persona, podemos conocer otras personas, claro.
cuando conocemos un objeto, ¿no? Un objeto tangible como un celular, por ejemplo, o también puede ser un suceso o un hecho. Por ejemplo, ¿no? Seguro tú has visto por las redes o la televisión las protestas del año pasado y otras protestas más que han habido y habrán quizás, ¿no? ¿Eso que tú ves también es objeto de conocimiento, sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Las protestas, los sucesos históricos. Sí, muy bien, Eric, claro. Entonces, cuando decimos objeto, se entiende todo, como dice ahí en la diapositiva, todo lo que está en la realidad, ¿no? Y que podemos ver. Fenómenos, hechos, objetos materiales, animales, otras personas, ¿ves? Todo lo que está en la realidad. Aquí te colocan un ejemplo de un perrito, pero bueno. Entonces tenemos el sujeto que conoce, el sujeto cognoscente, el objeto que se deja conocer, el objeto cognoscible, y el tercer elemento, como bien dice ahí, es la representación. Claro, representación se dice también de otras formas, como por ejemplo puede decir imagen, sí, concepto, concepto ya es un término más moderno, ¿no? ¿Te acuerdas cómo se llamaba ese filósofo, ¿no? Que escribió, ¿no? También libros y que nos hablaba de una dualidad ontológica. Él ya no diría representación o imagen, ¿no? ¿Qué diría ese filósofo? ¿Cómo se llama y cuál sería su concepto? ¿Te acuerdas? Platón, ideas. Exacto. Platón es el que planteó Platón, el mundo, la dualidad de la realidad, ¿no? O la dualidad ontológica. Claro, él diría, tengo una idea de perro, tengo una idea de computadora, tengo una idea de gato, ¿no? Porque yo les puedo decir, imagínense un gato o un perro, para seguir el ejemplo de la diapositiva, y no necesariamente te vas a imaginar este perrito llamado Snoopy de este cómic o historieta. Te puedes imaginar el perrito de tu vecino que siempre ladra, te puedes imaginar o idear, ahí viene el término de Eric, recordando a Platón, ¿no? Entonces la idea, la imagen, ¿es lo mismo que representar? Sí. ¿Es lo mismo que representar? Correcto. Entonces esos términos están asociados, ¿no? Como bien dice aquí. Claro, idea es un término clásico, ¿no? Por parte de Platón, luego también Hegel va a hablar de la idea, ¿no? Idea viene de eidos, ¿no? Entonces, acuérdate, siempre es de esa filosofía clásica, ¿no? De Platón. Una vez que ya hemos identificado estos tres elementos, entonces podemos pasar, ¿no? A ver el siguiente punto. Pero fíjense, acuérdense que la filosofía tenía 5 características de la semana 1. A ver, recuerden, jóvenes, radical, ¿cuál es la otra? Radical, Totalizador. Racional. racional, totalizadora, ya vamos 3, faltan 2. Problemática. Problemática. Problemática y Crítica. crítica. En la cuarta que han mencionado, si la filosofía no fuese problemática, la clase acabaría aquí y ya nos iríamos cada uno a nuestras casas. Bueno, estamos en virtual, ¿no? Claro, porque ya está todo el tema de la gnosiología. Pero vamos, la filosofía es problemática, en el buen sentido de la palabra. Ya, como la filosofía es problemática, se va a conformar con estos 3 elementos, va a decir, ya, qué interesante, sujeto que conoce un objeto y hace una representación. La filosofía va a decir, no, voy a problematizar aquí, ¿no? Entonces la clase no puede acabar aquí. Entonces lo que hacen los filósofos es problematizar. En este caso, la cuarta característica que han dicho sus compañeros, voy a problematizar. Y en este sentido, son 3 los problemas que se presentan. ¿Se acuerdan cuando vimos la semana 5, cuando vimos filosofía latinoamericana? ¿Cuáles eran los 2 problemas de la filosofía latinoamericana y peruana? ¿Se acuerdan? Saber si existió y si era auténtica. Muy bien, ¿no? Si era auténtica o original y el origen, es decir, cuándo. Según la PRE y según, ¿no? Lo que se ha establecido, ya sabemos que es después de la llegada de los españoles. Entonces, ¿eso es un problema que se planteó en esa semana de la filosofía latinoamericana? Sí. Y aquí se va a presentar ese mismo problema. Bueno, uno, ¿no? El del origen. Cuando nosotros pensamos en el término origen, ¿cuál será la pregunta? Porque acuérdate que los filósofos, más que dar respuestas, la respuesta es una solución. Los filósofos no te dan soluciones, te problematizan. En ese sentido, te hacen preguntas.
¿no? ¿Qué pregunta sería con respecto al problema del origen del conocimiento? ¿Mm? Sí se puede conocer la realidad. Ah, ya. Cuando tú dices el término poder o puede, lo has conjugado en verbo, ese verbo poder, puedo conocer, o es posible, ahí ya viene el término de la posibilidad. Y está bien lo que has dicho, Luis. Vamos a comenzar con ese problema mejor, porque cuando se habla del origen del conocimiento, se supone que ya es posible el conocimiento, ¿sí o no? Entonces, el origen vamos a dejarlo para el segundo apartado. El primer problema, como dice su compañero, es la posibilidad. Y cuando tú piensas en el problema de la posibilidad, entonces tú te tienes que plantear la pregunta, ¿no? ¿Puedo conocer? O en tercera persona, ¿se puede conocer? Es decir, porque según esta PPT de aquí, ya está dado que sí puedes conocer, ¿sí o no? Charlie Brown puede idear o imaginar un perro porque ha conocido un perro, pero nadie se ha puesto a pensar o a problematizar, oye, pero ¿será realmente así la imagen de perro, tal cual como es? Ya cuando tú ya empiezas a hacer ese tipo de preguntas un poco incómodas, por así decirlo, porque las preguntas filosóficas son de esa naturaleza, incómodas, ¿no? Un poco que desestabilizan, entonces ya tú tienes que empezar a plantear preguntas, ¿no? ¿Es posible el conocimiento? Y ante esa pregunta, de todas maneras, se van a plantear tres posibles, ¿no? Tres posibles respuestas. Una por parte de los dogmáticos, por parte de los escépticos y por parte también de los criticistas, que en este caso es representado por Kant, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando decimos criticismos, rápidamente lo asociamos con Kant, ¿no? Y en cambio, dogmatismo y escepticismo, a ver, vamos a ver cómo vamos. Por ejemplo, para un dogmático, ¿es posible el conocimiento? ¿Se puede conocer? ¿Ustedes qué dirían? ¿Sí o no? Que sí. Claro, es un dogmático. Muy bien, Luis. El dogmático cree, o en términos religiosos, tiene fe en que es así, ¿no? Por ponerle un ejemplo, el amor, ¿no? Los dogmáticos creen en el amor, dicen sí al amor. ¿Es posible encontrar el amor? Sí, te van a decir. Por poner un ejemplo, jóvenes, ¿no? Podría ser otro. El escéptico va a decirte que sí o que no. ¿Qué va a decir? Que ¿Sí? no. ¿Se Que no. puede? Que no. El escéptico dice que no. Porque acuérdense que la actitud escéptica es dudosa. Bueno, no sé, la verdad es que cada vez que intento conocer el amor, no, como que no es, al final me decepciono, quizás no, quizás sí, la verdad es que no. Y niega, ¿no? Al final termina negando porque la duda, la incertidumbre, el hecho de que aún no ha hallado, ¿no? No ha llegado a ese conocimiento, lo hace dudar y finalmente lo hace concluir la negación, ¿no? Entonces, un escéptico niega la posibilidad del conocimiento, sí, pero vamos a ver que en el escepticismo, a diferencia del dogmatismo, hay dos vertientes. Hay una que es extrema y una que es relativa. ¿Cómo es eso? Es decir, hay dos tipos de escepticismo. Uno que es radical, pero no es radical ese radical de la característica de la filosofía, que radical es buscar las causas. ¿Ah? Aquí radical significaría extremo, ¿no? Así como, digamos, yo les digo, soy religiosa, pero mi vecina es más extrema, es una fanática religiosa, ¿no? Eso ya es distinto, ¿no? Se va al extremo. De esta misma manera, los escépticos, ¿no? Hay dos alas, ¿no? Hay dos vertientes. Están los escépticos extremistas, radicales, representados por aquí, Pirrón de Elis, acá hay una imagen supuestamente de Pirrón de Elis, ¿no? Pirrón es quizás si el término o el nombre no se te hace familiares porque es un tema del cual no hemos tratado, que es la helenística romana, ¿no? Él pertenece al helenismo romano. Él te habla de un término bien curioso que se dice epogea. Bueno, la epogea es simplemente suspender el juicio. ¿Qué es el juicio? Eso tú ya sabes, ¿no? Los juicios son ideas. Es decir, jóvenes, si yo no sé de programación, esa es una carrera, ¿no? ¿Podré hablarles de programación a ustedes? Díganme. ¿Podré hablar de eso? No. 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 Pirrón de Elis se va a ese extremo y te dirá, como no puedes conocer nada, porque es extremista, acuérdate, entonces no puedes decir nada. Epogé, no digas nada, ya que no puedes acceder al conocimiento. Mejor callarse, por ponerlo en algunos términos. Entonces, ese es el ala extrema del escepticismo, ¿no? Total negación.
Por otro lado, hay un escepticismo parcial o relativo por parte de los sofistas, ¿no? Y tú sabes que el mayor representante es Protágoras. Entonces, ellos no te van a decir de plano, niega, 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 sino que te van a decir, bueno, no voy a aceptar una verdad absoluta como un dogmático, porque los dogmáticos sí creen que hay una verdad absoluta, un conocimiento total o absoluto, como dice ahí, pero sí voy a aceptar que hay verdades en todo caso, o en todo caso que esa verdad puede ser relativa, ¿no? Depende. Entonces, ¿ves? Ya va menguando un poco más, no es tan extremo. En cambio, el dogmático sí te dice, sí es posible el conocimiento, sí se puede acceder al conocimiento absoluto, porque confía plenamente en su proceso de conocimiento. Confía en que sus ojos lo que ven es el conocimiento, que lo que ve es la verdad. ¿Eh? Pero luego viene la otra postura que va de alguna manera a conciliar estas dos posturas, la dogmática y la escéptica, que ya sabes, ¿no? Como lo que decía Hegel, tesis, dogmatismo, antítesis, escepticismo. Y luego la síntesis, como decía Hegel, sería el criticismo de Kant, ¿no? El criticismo de Kant, como podrás ver ahí, concilia estas dos alas, ¿no? La dogmática y la escéptica. Bueno, él te habla siempre de estos términos, condiciones a priori que permiten ordenar los datos sensibles, es posible conocer el fenómeno, pero no el número. Claro, por ejemplo, la corriente criticista te dirá que sí puedes conocer o que no puedes conocer. ¿Cuál de las dos será? ¿Cuál de las dos será la respuesta, jóvenes? ¿Mm? Acuérdate que él va a sintetizar, ¿eh? Dirá sí o no. Sí se Gracias. puede conocer el fenómeno. Muy bien, ¿no? Si el criticista fuera dogmático, diría, sí es posible conocer de manera absoluta la realidad. Y si fuera escéptico, diría, no es posible. Pero como el criticista, Kant está tratando de conciliar, él va a decir, sí es posible, pero, hay un pero, ¿no, jóvenes? Sí es posible, pero de manera parcial, ¿no? Como dice su compañero, solo vamos a poder conocer el fenómeno, lo que nos acontece. ¿Qué es el fenómeno? Recuerda en la clase de moderna. Fenómeno es todo lo que acontece, ¿no? Los acontecimientos, los hechos. Pero hay un lado de esa realidad, ¿no? Que va más allá, que sería el noúmeno. Eso no puedes conocer. Entonces, el criticista dirá, sí es posible el conocimiento, pero de manera incompleta, de manera parcial. Entonces, de esa manera está un poco conciliando esas dos posturas, dogmática y escéptica. Ya, eso es el problema de la posibilidad. Un poco hemos problematizado. Y ahora vamos, ahora sí, ¿no? Con el origen. La pregunta o el problema planteado en el origen, claro, siempre la pregunta va a ser cuál es el origen o dónde surge el conocimiento. Este tema, al menos el primero, sí digamos que es nuevo, la posibilidad, pero este tema del origen no es nuevo para ti, ¿eh? Lo habíamos planteado al menos de una manera, ¿no? En la semana de la filosofía moderna, cuando hablábamos del edificio del conocimiento, ¿no? Entonces, dependiendo de tu postura, tú puedes decir que lo que funda el conocimiento o ese edificio del conocimiento puede ser la razón. O también, por otro lado, el origen o el fundamento del conocimiento es la sensibilidad, la experiencia, ¿no? Claro, a los que dicen que la razón es la fuente o el origen del conocimiento, claro está, son racionalistas, como su mismo nombre lo dice. Y ahí tenemos al padre de la filosofía moderna, René Descartes, ¿no? Que él confiaba en sus facultades sensitivas, jóvenes. René Descartes confiaba en sus facultades sensitivas, ¿sí o no? No, No. no, la Exacto, razón. no confiaba. Incluso él decía, ¿no? Como muchas veces mis facultades sensitivas me han engañado, entonces no puedo confiar. Claro, algo te decepciona o te engaña una vez, tú ya no puedes confiar de nuevo. Si confías, serías dogmático, ¿no? Serías dogmático. Sí, sí es posible continuar, ¿no? Entonces date cuenta, ¿no? Si ya te engañó, entonces en este plano Descartes desconfía, entonces si ya no puedo confiar en mis facultades sensitivas, pues estas me engañan, me crea ilusiones, ¿no? Ópticas, etcétera. Ustedes cuando vean sensación y percepción en psicología, se van a dar cuenta de por qué pasa eso, ¿no? Entonces, en este caso, René Descartes. Entonces, si ya no tengo mis facultades sensitivas confiables, me queda la razón.
Entonces, acuérdate que los racionalistas, bueno, en este caso René Descartes plantea un método, ¿no? ¿Cómo se llamaba el método de Descartes? ¿Su método, jóvenes, cómo se llamaba? ¿Qué hacía Descartes en las meditaciones metafísicas? Duda metódica. Dudaba, la duda metódica. Y acuérdense, no es un dudar por dudar, no es porque él no tenga nada que hacer y dice, ya voy a dudar de todo. No, sino que es un método, o sea, son pasos a seguir. Es a propósito que él duda, porque está poniendo a prueba, así como ya puso a prueba sus facultades sensitivas y se dio cuenta que en ellas no puede confiar, porque en más de una ocasión lo ha engañado, ¿no? Él decía, ¿no? A veces he creído soñar y pensar que eso era la realidad, y luego me desperté y no lo era. No vaya a ser que luego así también me pase, ¿no? Con mis sentidos. Entonces, para evitar eso, no. Porque el fundamento del conocimiento tiene que ser certero, no puede haber duda alguna. Entonces, lo que le queda es poner a prueba su facultad racional. En ese sentido, plantea un método, como ya lo ha dicho Eric, en la duda metódica. Entonces, ¿se acuerdan, no? Él empieza a dudar de todo, incluso del mundo exterior, ¿no? De esta silla no está aquí, esta mesa no está aquí, esa pared no está ahí, pero él se dio cuenta que podía dudar de todo menos de esa duda. Y ya habíamos dicho que la duda es un tipo de pensamiento. Por eso él llega a la conclusión, pienso, luego existo. Pero ojo, cuando Descartes llega a esa conclusión, ¿está probando la existencia de todo el mundo o está probando solamente su propia existencia? A ver, díganme ustedes, jóvenes. ¿Tu propia existencia? Exacto. Él solamente, bueno, Descartes en este caso, está probando su propia existencia, porque él dice, pienso, luego existo. Pero si de repente aquí a mi costado hay un compañero, yo no puedo probar su existencia, porque de repente mis ojos me están engañando y me hacen ver que alguien está aquí y no está. Yo solamente, bueno, si yo soy Descartes, puedo decir, yo solamente estoy probando mi existencia. Por eso es que cuando él plantea sus ideas, entre las tres, sus ideas innatas, entre ellas está el mundo exterior. Ese es su salvavidas, por así decirlo, de Descartes, ¿no? Dice, las ideas innatas es el mundo exterior, Dios y las matemáticas, ¿no? ¿Para qué hace eso? Para que ya no haya dudas sobre ello. Al ser innatas, ¿no? Ya no puedes dudar, ¿no? Has nacido con esas ideas. Luego viene, ¿no? El otro filósofo a contrarrestar este planteamiento de las ideas innatas. ¿Cómo se llamaba? Representante del empirismo. John Locke. John Locke, ¿no? John Locke con su tabula rasa le dice, bueno, esas ideas, si fuera cierto que las matemáticas fueran unas ideas innatas, todos tendríamos esa misma capacidad, lo cual no pasa, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ¿no? Descartes tenía que tener un salvavidas para su planteamiento también, ¿no? Bueno, eso ya es entrar un poco más a hondo, ser críticos, ahí está la segunda característica de la filosofía, pero para fin de esta clase, fíjate que hay estas dos contiendas del origen, ¿no? Racionalismo y luego está el empirismo. Ese término empirismo, acuérdate que siempre se relaciona con la experiencia, ¿no? Entonces se entiende que el origen del conocimiento va a nacer del contacto con la realidad. No puede haber nada en mi mente, o sea, la representación, si antes no lo he visto, si antes mis sentidos no lo han captado, ¿no? Eso diría un empirista, ¿no? Como John Locke. Nuestra mente es como una tabla rasa, que conforme vamos experimentando y viviendo, esta se va llenando, no es como una hoja en blanco que se va escribiendo. En cambio, René, al plantear sus ideas innatas, dice, están en la razón humana antes de toda experiencia, innatismo, ¿no? Y bueno, John Locke lo debate. Pero nuevamente, jóvenes, ¿no? Nuevamente, planteamiento 1, racionalismo, planteamiento 2, empirismo, y luego viene la síntesis, tesis, antítesis, y la síntesis ante esto siempre es Kant, ¿no? O bueno, el criticismo de Kant, que él va a unir, ¿no? Razón y experiencia para decir que el origen del conocimiento es ambos. Pero, ¿por qué la razón? ¿Por qué la experiencia? Acuérdate que en la semana moderna, Kant quería fundamentar el conocimiento, sobre todo el conocimiento científico, pero acuérdense que también él decía, ¿no? Claro, necesitamos la experiencia, porque el mundo, ¿no? Sensible que vemos, justamente sensible porque lo podemos captar por los sentidos, que viene hacia nosotros, que se nos presenta, ¿no? Como fenómeno, y podemos verlo, captarlo, se nos presenta de manera caótica. Pongamos un caso, ¿no?
Por ejemplo, en el mundo existen los elementos químicos, ¿sí o no? Es más, ustedes tienen una mnemotecnia para memorizar, ¿no? ¿Se acuerdan esa mnemotecnia de, yo me acuerdo, a mí me corriges de repente, el famoso chon? ¿Se acuerdan qué significaba el chon? En química creo que es. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Exacto, muy bien, ¿no? Entonces creo que, me corrige, Seri, creo que, o Luis, que si en un planeta se descubren estos elementos, es posible la vida, ¿no? ¿Sí o no? Se puede dar la vida, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿no? Entonces, en el mundo exterior están los elementos. Por ejemplo, ahorita está el oxígeno, y así habrá muchos otros elementos, pero ustedes también tienen algo con lo cual trabajan, así como hay una tabla de multiplicar que desde niños todos hemos tenido, quizás. También en química, ¿qué es lo que ustedes tienen, jóvenes? Tabla periódica. La tabla periódica. Y dime sí o no, qué bonito, ¿no? Esa es una tabla como de colores, tiene como bloques, por aquí están creo que los elementos gaseosos, por aquí los elementos pesados, no, bueno, y así, ¿no? Subdivisiones. Dime tú, ¿la naturaleza, la realidad, te ha dado esa tabla o quién ha creado esa tabla? ¿Quién ha hecho esa tabla? La razón. Exacto, el hombre, o en todo caso, la razón del hombre, o en términos de Kant, porque Kant más que usar la razón, usaba el término entendimiento. Acuérdate que los alemanes son más específicos en sus terminologías y también les gusta inventar, ¿no? Acuérdate que con Kant tenemos fenómeno, noúmeno. Cuando veamos a Heidegger, que es también un alemán, va a hablarte del ser, del... de términos que de repente son un poco complejos, pero que de todas maneras es una terminología que ellos manejan. Por ejemplo, para el caso de Kant, más que razón es entendimiento. Entonces Kant te va a decir, claro, la sensibilidad, dice, el origen del conocimiento es la sensibilidad, es decir, el mundo exterior. Para nuestro caso, para el ejemplo que estábamos viendo, los elementos que hay en la naturaleza. Pero es el entendimiento del hombre con su razón que las ordena y las organiza. Y qué bonito tienes tú tu tabla periódica química, creo que así se llama, ¿no? En donde tú puedes, ¿no? Estudiarlo. Creo que hay pesos, hay una nomenclatura, unos números ahí, donde tú haces unos ejercicios, ¿ves? Pero ya está ordenado. Es como la vida, ¿no? Tenemos enero a diciembre, ¿ves? Toda tu vida está organizada, ¿no? Sientes frío, invierno. Sientes calor, verano. Las 4 estaciones, ¿no? Entonces, ¿quién organiza la naturaleza, el mundo sensible? El entendimiento del hombre. Entonces, por eso Kant dice, no podemos estar, ¿no?, en esa contienda de racionalismo y empirismo, porque al fin y al cabo, ambas se necesitan para el conocimiento. Él dice, ¿no? Las intuiciones sin conceptos son ciegas, ¿no? Es decir, que tú veas el mundo y sus elementos y todo lo demás sin el entendimiento es un conocimiento ciego, ¿sí o no? No hay conceptos, no hay nombres para las cosas. ¿De qué vale que tú veas una silla o un árbol, pero no sepas cómo nombrarlo, ¿no? Esa es la nomenclatura. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo indicarlo? Tiene que haber un nombre, un concepto. Y por lo mismo, ¿no? Un concepto sin intuiciones serían vacíos, ¿sí o no? O lo que se llamó en la época medieval o la época medieval tardía el nominalismo, es decir, el nombre sin contenido. ¿Mm? Es como decir, ¿no? Tomo un yogur de vainilla, pero no es vainilla, o sea, solamente es nombre nada más. Entonces, así sería el racionalismo. El solo racionalismo, solo la postura racionalista sería como el nominalismo, ¿no? Puro nombre, puro concepto sin contenido. Y lo otro, el puro empirismo o la sensibilidad, serían como intuiciones, ¿no? Experiencias, pero ciegas, ¿no? Estoy por el mundo conociendo la naturaleza, pero ni siquiera sé dónde estoy. No hay una ruta, no hay un mapa. Ahí están, los mapas también son ejemplos, ¿no? Conocemos, ¿no?, los distintos distritos de Lima, los distintos departamentos del Perú, los distintos países de América, pero a la vez también nuestra razón crea un mapa, ¿no? Crea una ruta y puedes ubicarte. Eso es el entendimiento humano. Está ordenando, organizando el mundo empírico, la experiencia. Entonces, las dos se necesitan.
¿no? Si no serían ciegas o vacías, dice Kant aquí. Luego también te dice, los objetos no vienen dados mediante la sensibilidad, los objetos nos vienen dados mediante la sensibilidad, claro está, ¿no? Yo estoy viendo la pantalla ahorita, y ella es la única que nos suministra intuiciones. Cuando dice sensibilidad, es decir, las facultades sensitivas, ¿no? Los 5 sentidos, dice que nos suministra las intuiciones. Por medio del entendimiento, ya está hablando de tus facultades racionales, los objetos son pensados y de él proceden los conceptos. El término concepto ya es un término moderno, ¿no? Es el nombre de las cosas. Si queremos referirnos a un ejemplo bíblico, por así decirlo, esto está en la Biblia, ¿no? Entre tantas mitologías y parábolas que hay, cuando Dios crea al hombre, ya después ¿no? del barro y todo eso y el soplo divino, ¿no? ¿Qué le dice Dios al hombre? ¿Alguien aquí ha leído la Biblia, conoce? Lo crea al hombre, ¿y qué le dice después Dios de haberlo creado? Ya para esto Dios ya creó el mundo, ¿no? Según la mitología cristiana. ¿Qué es lo que le dice Dios a ese primer hombre? ¿Mm? Siguiendo la clase, ¿no? Siguiendo la clase. ¿Tú qué crees, qué intuyes que le dijo Dios a ese hombre que acaba de crear? Lo pone al hombre en medio de una naturaleza caótica, porque acuérdate que como los griegos, al principio todo era caos, ¿no? El mundo sensible es caótico, y cuando Dios crea al primer hombre, dice, ve y dale nombre a las cosas. Ve y dale nombre a las cosas, porque nada tenía nombre, pues, siendo en el inicio. Es una mitología, ¿no? Y tiene mucho sentido. Es lo mismo que dice Kant, es lo mismo. Es decir, hay un mundo de experiencias, pero es el hombre con su razón que al fin y al cabo le da nombre. O para nuestro caso en filosofía, es aquel que crea los conceptos. Y así es la ciencia, ¿no, jóvenes? El científico estudia la naturaleza y con sus leyes y teorías les da un nombre, ¿no? Porque de esa manera se los puede entender. Y así se va construyendo el conocimiento. Esa es la postura sintética de Kant, ¿no? Con respecto al racionalismo y el empirismo. Ahora, ese es el segundo problema. Ya por último, el tercer problema que se plantea en la nociología, ya no es tanto tesis, antítesis, síntesis, ya no, solamente son enfoques, ¿ya? Solamente son enfoques. Y el primer enfoque siempre va a ser el clásico, ¿sí o no? Y cuando hablamos de filosofía clásica, padre de la filosofía clásica, sí o no, que se nos viene el nombre de Aristóteles. Aristóteles nuevamente, él también habló de todo, ¿no? Pero entre ellos también habló de la verdad. Y él es el primero que dijo, ¿no? ¿A qué podemos llamar verdad? A ver, vamos a preguntarles a ustedes. Si yo les digo, a ver, por ejemplo, si hubiera acá una pizarra blanca, ¿no? Imagínate que esto fuera una pizarra. La pizarra es blanca. ¿Eso sería verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? Verdadero. Verdadero. Verdadero, muy bien, Micaela. Claro, porque la verdad y la falsedad solo pueden ser adjudicadas a las proposiciones, ¿no? A los enunciados. Eso ya lo sabíamos por nuestro curso de lógica. Entonces tú te pones a pensar, claro, es verdadero porque lo que esa persona está diciendo o está enunciando, es igual lo que yo estoy viendo. Estoy viendo que hay una pizarra blanca y ella está diciendo que la pizarra es blanca. Ya, entonces coincide lo que ella dice, lo que ella enuncia con lo que yo estoy viendo. Entonces, a eso Aristóteles lo llamó correspondencia. Hay una correspondencia, ¿no?, entre lo que yo digo, los enunciados, y lo que veo. Si yo digo, a ver, jóvenes, si yo digo, acuérdate que esta pizarra es blanca, si yo digo, esa pizarra no es roja, ¿verdadero o falso? Verdadero. También es verdadero, muy bien. Esa pizarra no es negra, esa pizarra no es verde, esa pizarra no es azul. Verdadero, verdadero, verdadero. Claro, porque los enunciados aseverativos pueden afirmar o negar, ¿no? No hay problema en ese aspecto. Claro, no es rojo, ¿no? Es blanco, claramente. Entonces, date cuenta entonces que esa es la verdad como correspondencia. ¿Eso es la verdad? Sí. Si se corresponde lo que digo, lo que enuncio, con lo que estoy viendo.
No hay más ciencia, jóvenes. La correspondencia con un hecho. Claro, ¿qué es el hecho? El hecho de que tú estás viendo que hay una pizarra blanca. Ese es el hecho, jóvenes. Bueno, Aristóteles tiene aquí una frase muy conocida, bueno, al menos en el ámbito filosófico, muy conocida, que dice, ¿no? Decir de lo que no es, o de lo que no es que es falso. Mientras decir de lo que es, o de lo que no es es verdadero. En síntesis, es lo mismo que hace un momento estábamos practicando, cuando te dije la pizarra es blanca, y tú dijiste verdadero. Es lo mismo cuando te dije la pizarra no es roja, ¿no? O no es azul, y dijiste verdadero. Es lo mismo que lo que Aristóteles está diciendo. Es decir, cuando él dice decir de lo que no es que es, ¿no? Es decir, si esto es blanco, yo no puedo decir que es rojo. ¿Sí o no? Si esto es blanco, yo no puedo decir que es rojo, ¿ves? Decir de lo que no es que es lo mismo, solo que claro, aquí hay claro, tú lo puedes ver hasta incluso como una especie de trabalenguas, pero en el fondo de este pensamiento, de esta frase de Aristóteles, es lo que te estoy diciendo, ¿no? Es decir, si yo veo que la pizarra es blanco, nadie puede venir a decirme que es rojo, pues, porque lo que yo estoy viendo es blanco, ¿sí o no? Si alguien dice pizarra blanca, y así se corresponde. Entonces vamos bien. La verdad como correspondencia. Y eso ya lo dijo Aristóteles, acuérdate, siglo IV antes de Cristo, hace muchos años. Luego sigue, perdón, el otro problema de la verdad, es decir, la verdad como evidencia. El término evidente o evidencia es un término de Descartes. Acuérdate que cuando Descartes estaba construyendo el edificio del conocimiento y estaba buscando los fundamentos, él buscaba algo seguro o que no sea tan seguro. ¿Te acuerdas? Buscaba un fundamento seguro, ¿no? Y lo seguro, es decir, como cuando tú construyes una relación, ¿no? Tiene que basarse en lo seguro, ¿no, jóvenes? No puede ser bajo inseguridades, jamás. Ahí se desmorona el edificio de una relación o en este caso del conocimiento. Entonces, Descartes no lo llamó verdad, ¿no? Él como le decía esa seguridad en los fundamentos. Yo tengo que hallar qué cosa, decía Descartes. Yo tengo que hallar una, Lo claro y distinto. muy bien, ¿no? Una idea clara y distinta, como dice Luis. Clara y distinta, es decir, una idea de la cual yo no pueda dudar. Y acuérdate, por eso es racionalista, porque en sus facultades sensitivas, él sí hallaba dudas, ¿no? Porque acuérdate, ya no podía confiar en sus facultades sensitivas. Entonces él decía, lo único que me queda es la razón, ¿no? Por ponerlo en esos términos, ¿no, jóvenes? Y esa idea clara y distinta, de la cual no puede haber duda alguna, tú ya sabes cuál es, ¿no? La famosa frase en latín, cogito ergo sum, que en español significa, ¿qué significa, jóvenes? Solo existe. Pienso y luego cita. Muy bien, chicos, ¿no? Muy bien, Luis Fernando, Eric, Sebastián, claro, pienso, luego existo. Primero estoy pensando, luego existo. A eso Descartes lo llamó certeza, ¿no? Yo tengo una certeza, tengo una idea clara y distinta. Y para este caso, en esta parte de la PPT, la verdad como evidencia, ¿no? Por eso dice ahí el ejemplo de Descartes, ¿no? De su idea clara y distinta, de su idea evidente, o sea, de la cual no puedo dudar. O sea, puedo dudar de que todo este espacio que veo fuera de mí, puedo dudar de eso, pero no puedo dudar del pensamiento que estoy teniendo. ¿Y cuál es ese pensamiento que estoy teniendo? La propia duda, dirá Descartes. ¿Y eso es algo de lo cual no puedes dudar? Curiosamente, no. Exacto, no puedes dudar. Pues. Cuando se capta algo de un modo tan claro y distinto que resulta evidente e indudable, ¿no? Y acá no dice, ¿no? Imaginar, ¿eh? Porque no se trata de imaginar, dice cuando se capta, ¿no? Cuando se capta. Entonces, cuando usas tu facultad racional, ¿no? Cuando usas tu facultad racional. Eso es la verdad como evidencia, algo de lo cual no se puede dudar. La certeza, en este caso, de René Descartes. Luego viene el otro enfoque, ¿no? La verdad como utilidad. Cuando nosotros pensamos en una verdad que nos es útil, estamos pensando de una manera muy utilitarista, ¿no? Por eso acá el enfoque se llama la verdad como utilidad. Por ejemplo, si yo te digo un juicio, matar es malo, ¿qué dices tú? ¿Verdadero o falso? Verdadero.
verdadero, ¿no? No lo puedes ni pensar, ¿no? ¿Sí o no, Micaela? Eric, claro, yo no voy a pensarlo eso 2 veces. Matar es malo, robar es malo. Claro, pero acuérdate que hay un enfoque utilitarista. El enfoque utilitarista te va a decir que algo va a ser verdad dependiendo de lo beneficioso que sea para ti. En un contexto dado, matar es malo, o no, para un contexto general matar es malo, pero dependiendo de la situación, de repente matar o robar no sea tan malo. Como por ejemplo cuando Jean Valjean de Los Miserables roba pan para darle a sus sobrinos, a sus pequeñitos sobrinos niñitos, ¿no? Ahí robar será malo, jóvenes, en un juicio para Jean Valjean, que nunca lo tuvo, según la obra. Ahí, No tanto, tal vez. claro, ahí cambia la situación. En ese contexto, robar es, ¿qué cosa, jóvenes? Robar es Pues, bueno, ¿no? Robar es bueno, o claro, lo que pasa es que algo en el enfoque de la verdad como utilidad, algo será verdadero dependiendo de sus consecuencias beneficiosas. Si yo estoy en mi lecho de muerte, voy a decir, ¿Dios existe o Dios no existe, jóvenes? ¿Qué creen ustedes? Desde una perspectiva utilitarista, claro está. ¿Mm? ¿Qué voy a decir yo? ¿Dios? ¿Dios ¿Sí existe o no existe? existe? Claro, por sus consecuencias beneficiosas. Se dice que este cantante de reggae, no reggaetón, jóvenes, que es distinto, de reggae. ¿Quién es el máximo exponente del reggae clásico? No sé si ustedes conocen de música. Que era el padre. Bob Marley, ¿no? No sé si lo conocen. Se sabe muy bien que los rastas, por ejemplo, no tienen un pensamiento cristiano, sí metafísico, pero no cristiano. Pero según las malas lenguas, dicen que este personaje, este cantante, Bob Marley, en su lecho de muerte, dijo que sí creía. Entonces, ahí, digamos que decir Dios existe, lo puedo decir como verdadero por una consecuencia beneficiosa para mí. De repente eso le traía tranquilidad, ¿no? ¿No? Entonces, decir algo y catalogarlo como verdadero en el aspecto utilitarista va a depender de su consecuencia beneficiosa, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Aquí James, representando el pragmatismo, acuérdate que los pragmatistas eran pragmáticos, ven lo práctico de la situación, no se hacen tanto problema, ¿no? Por ejemplo, relacionada con las consecuencias beneficiosas que se pueden extraer de un enunciado. Lo verdadero, dice James, es solo el recurso en nuestra forma de pensar, así como el derecho es solo el recurso en nuestra forma de comportarnos. Claro, ¿no? Entonces, si una persona no roba legalmente, ¿no? Legalmente hablando, no roba porque sabe que lo pueden meter preso, ¿sí o no? Acuérdate de eso. Entonces, es una verdad práctica, ¿no? Práctica o utilitarista, si se quiere, ¿no? Aquí no sale el término, pero acuérdate que William James es representante del pragmatismo, que viene de práctico, de verlo útil, ¿no? Entonces, algo será verdadero dependiendo si ese enunciado es útil para mí, ¿no? Si yo soy Jean Valjean y estoy en un juicio, diré que robar es bueno porque eso benefició a unos niños para que no se murieran de hambre. Y al final te van a decir, no, sí, ¿no? Es cierto, porque los niños son seres vulnerables y necesitan alimentarse. No había cómo, no era la época más cruda de la Francia. Entonces, esos son los enfoques que ahí se van presentando, ¿no? La verdad como correspondencia, la verdad como evidencia y la verdad como utilidad. Entonces, date cuenta, jóvenes, que repaso un poco los temas que hemos visto, aunque en la semana 1 le hemos nombrado nomás a las disciplinas, y a partir de ahora vamos a ver las otras disciplinas más. Y acuérdate que no solamente es decir la nociología, la epistemología, la ética es esto, y estudia esto, no. Ahora se trata de traer a colación esa característica de la filosofía que es problematizar, también criticar, por supuesto. Cuando hemos visto el origen del conocimiento, si es racional, si es empírica o la postura criticista, ¿qué características ha resaltado de la filosofía, por ejemplo, cuando preguntamos por el origen del conocimiento? ¿Qué características sale a la luz ahí? Radical. Radical, ¿ves? Ahí ya tienes dos características. Uno, que busca problematizar el asunto, ¿no? ¿Por qué no se conforma con los elementos del conocimiento? Un sujeto que conoce, un objeto que se deja conocer y la representación.
tiene que problematizar, claro, no se va a conformar con esa estructura, con ese marco teórico. Luego también quiere averiguar el origen, ¿no? Y de dónde, ya hay un conocimiento, ya te creo, pero ¿de dónde viene? ¿Ves? Busca problemas, no está problematizando. Actitud radical. Ahí también la actitud es crítica, ¿no? Cuando se ven los enfoques, o sea, ¿a quién se está criticando? Cuando James habla de la verdad como utilidad, de alguna manera, ¿no? Ya sea de manera directa o indirecta, está criticando a Aristóteles. Aristóteles, tú dices que la verdad es la correspondencia entre mis enunciados y los hechos de la realidad. Pero bueno, también se sabe que puede ser algo cierto o verdadero dependiendo de las circunstancias, ¿sí o no? Si, por ejemplo, encontramos a un joven robando pan, ya para salirnos de los miserables, ¿no? ¿Es un hecho o no que está robando? Estamos viendo, jóvenes, que ha hurtado un pan, ¿no? El niño es un ladrón. ¿Eso es verdad o falso? ¿Qué dicen ustedes? Si ves a un niño robando en una panadería, ¿es verdad o falso? ¿Verdad? El niño es verdad. Es verdadero. Para Aristóteles es verdadero, porque se corresponde mi enunciado con lo que estoy viendo. Pero William James dirá, pero espérate un momento, Aristóteles, no sabemos en qué circunstancias se está dando eso. O sea, de repente alguien lo está obligando. De repente él vive con un señor malvado, como en el cuento de Ribeiro, ¿no? ¿Se acuerdan? Que había un señor que les hacía rebuscar en la basura a un par de niños, según el cuento de Ribeiro, los gallinazos sin plumas, eran casi coactados, ¿no? Casi obligados, eran obligados, jóvenes, ¿no? A hacer eso. No sabemos si de repente lo está haciendo por alguna necesidad extrema, de repente realmente no tiene. Entonces ahí ya entra la parte crítica, no es aceptar todo lo que dice Aristóteles. Aristóteles ya dijo que la verdad es la correspondencia, ya está bien, ya lo entendí, pero ¿y si también pasa esta otra circunstancia? Ahí viene el planteamiento utilitarista. Y en el medio está también, obviamente, en la época moderna, Descartes diciéndote que la verdad, aparte, ¿no? De yo ver que está robando, no vaya a ser que me esté engañando mi vista, yo tengo que corroborar que realmente sea así. Esa verdad tiene que ser no solamente lo que yo estoy viendo o me hayan contado, tiene que ser evidente, tiene que tener un sustento. Si alguien me dice, María es mala, María es esto, lo otro, así nomás yo no voy a decir que es verdad. Descartes se diría, tiene que haber, ¿no? Un sustento claro y evidente, indudable. Tú no puedes acusar a nadie. Así tengas una pizca de duda, diría Descartes, no puedes decir eso como verdadero. ¿Ya, jóvenes? Esos serían los enfoques, ¿no? A tener en cuenta la parte crítica, problemática y también radical ha salido, ¿no? Se ve Profe, ahí una las... duda. Sí, claro. Una duda de Este, Descartes. profe, una consulta es sobre, no dice que la filosofía es crítica, ¿no? Y que siempre se Sí. están cuestionando cosas. Lo que dice Descartes, eso de pienso, luego existo, es algo que no se puede dudar, ¿no? O sea, no se puede criticar. Desde el planteamiento de Descartes, no se puede dudar. Es decir, voy a dudar de todo, hasta de mi propia extensión, ¿no? Incluso dijo eso. Incluso de las propias matemáticas, porque él habla de un diablillo que de repente le hace creer que eso es así y no lo es. Incluso hasta de las propias matemáticas llegó a decir. Pero lo que no puedes dudar, dice, es de la propia duda, del propio proceso de dudar, ¿no? Yo puedo dudar que ahorita tú me estás hablando, de repente yo me he quedado dormida y me olvidé de las clases, y estoy soñando que estoy dictando clases. Una vez soñé así que estaba dictando clases. Entonces, pero no puedo dudar de esa propia duda. Y con esa certeza del pienso, luego existo, su famosa frase, funda el conocimiento. Por eso, para él, la razón es la que funda el conocimiento, porque es de la cual no podemos dudar, según su proceso de entender, según su aplicación de su método, ¿no? De la duda metódica. ¿Por ahí Sí, iba? profe, no tanto por ahí, sino que es como vimos el ejemplo de James que estaba criticando a Aristóteles sobre Ay, si ay, la ay. verdad no. Yo no sé dónde lo escuché, que una de las cosas que Descartes hizo es que, o sea, no se puede dudar de lo que dijo, ¿no? O sea, no hay filósofo que no esté de acuerdo con él sobre lo que dijo. Pienso, luego existo. Ay. Lo que tú dices, así como James critica otras posturas, entre ellas la de Aristóteles, así hubo otros que criticaron la postura de Descartes, ¿eso es lo que estás diciendo? ¿Te entiendo eso? No, es que si alguien haya criticado la postura de Descartes, porque yo una vez escuché que
Los filósofos siempre se están criticando entre todos, pero lo que dice Descartes es algo que nadie puede criticar porque todos están de acuerdo. Es la única verdad que han llegado todos, ¿no? Algo así entendí. Ya, mira, para empezar, sí hay una crítica a Descartes, son los empiristas. Los empiristas son los primeros en criticar, tesis, antítesis. La antítesis serían los empiristas. Ahora, si yo soy Descartes, Descartes también practicaba el solipsismo, ese es un término también relacionado con Descartes. El solipsismo significa el pensamiento no con otros, sino contigo mismo. Lo que modernamente llamamos, o psicológicamente llamamos ensimismamiento, ese carácter o personalidad interior que tenemos, ¿no? Entonces, el solipsismo, entonces, implicaría de que él, en el proceso de su duda metódica, él solito, o sea, solito Descartes, está sacando esas conclusiones, ¿no? O sea, y que para él, para René Descartes, esa es una certeza o verdad, si se quiere decir. Pero él no ha llegado a la conclusión de que todo el mundo exterior existe, solo ha llegado a la conclusión de su propia existencia, ¿no? Un solipsismo ahí radical, ¿no? Extremo, que por eso es que después, si hay una crítica, por supuesto, los empiristas son los primeros en criticar, ¿no? En criticar ese planteamiento de Descartes, luego también Kant, pero ya de una manera de modo conciliador, ¿no? No tan extremo como lo hacen los empiristas. ¿Por ahí va la pregunta? No sé si por ahí va Sí, Luis. más o menos. O sea, más que criticar a Descartes me refería a su frase, pienso, luego existo. Ya, esa frase, digamos, tu pregunta es porque es una relación causal, ¿te refieres a eso? ¿O es una verdad? ¿O es una certeza? ¿Cuál sería tu pregunta con relación a esa frase de Descartes? Que yo había escuchado que todos los filósofos normalmente se están criticando a cada uno, pero todos están de acuerdo en algo, que lo que dijo Descartes, no pienso, luego existo. O sea, que esa es la única cosa que no critican los filósofos en la frase, ¿no? O que todos están de acuerdo en esa frase. Como un consenso. Ajá. Bueno, lo que pasa es que nosotros cuando hemos visto el ala racionalista, obviamente que solo hemos mencionado a René Descartes, pero obviamente hay otros, ¿no? También está Leibniz, también está Berkeley, que también tienen sus propios planteamientos racionalistas, al igual que René Descartes. Y obviamente todo ese grupo de los racionalistas están en un acuerdo, como tú dices, en un consenso en aceptar de que la fuente del conocimiento es la razón. ¿No? ¿A eso te referías, Luis? Y Sí, pero obviamente entre ellos, ¿no? Entre ellos sí hay un acuerdo, por supuesto, en que la fuente, obviamente que cada uno con sus planteamientos, ¿no? Berkeley, Leibniz, pero Descartes siempre se le resalta porque es el padre, ¿no? Es el iniciador, es, digamos, el primero en querer fundamentar el conocimiento. Hasta ese momento nadie había querido fundamentar el conocimiento, se había seguido una pauta, ¿no? Pero obviamente ya después eso va mejorando, ¿no? Ya viene la crítica, como dices tú, y mejorar ese planteamiento. Pero él se le llama el padre, no porque haya dado la mejor pauta para el conocimiento, sino porque él es el que empieza justamente a dudar. Ay, si dudamos todo lo que vino anterior de nosotros, ¿no? Medieval, los clásicos, ¿no? Aristóteles, los medievales. Entonces, y si dudamos de todos ellos, ¿y qué tal si, ¿no? Planteamos de otra manera el conocimiento que hasta ahora se nos ha presentado? Por decir eso, por plantear eso, él ya no más es el padre, ¿no? Porque es el precursor de una nueva forma de pensar, ¿no? Al ser precursor se vuelve padre de la filosofía moderna. Y obviamente los demás lo van a superar, ¿no? No porque sean mejores, ¿no? Sino porque Descartes da las bases y los demás sobre esa base van a ir construyendo, ¿no? Con críticas, acuerdos, ¿no? Hay Leibniz, Berkeley estarán de acuerdo y los empiristas estarán de desacuerdo, como dice Hegel, ¿no? Es un proceso dialéctico del avance de conocimiento. Algunos afirman algo, otros niegan ese algo y otros llegarán a una síntesis y otra vez se formularán más y más problemas, más y más preguntas, porque el conocimiento no se estanca, ¿no? El conocimiento sigue avanzando, ¿no? En el medieval también avanzó, solo que estuvo oculto, por eso se le llamaba la edad oscura, no porque no había ciencia, sino porque había ciencia, pero de manera oculta, ¿no? Bueno, ya, gracias por tus preguntas. Gracias.
Muchas gracias, bien. profe. Hasta luego. Gracias, Luis. Chao, chicos. Cuídense. Gracias, ese tutor. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego. Chao, chao.